Muy buenas noches, aquí estamos. Tenemos Constitución en la Ciudad de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz y le vamos a hablar sobre este tema, pues que ha creado mucha polémica, pero curiosamente todo el mundo opina y nadie ha leído la Constitución. Y los que la han leído, pues a veces no le entienden, ha sido medio complicado. Ha salido una versión, después otra, y esto y aquello, y parece que ya había una, y pues no, porque entró al comité de normalización y bueno, ¿para qué les sigo platicando? Yo soy Eduardo Ruiz Gil y tengo personas que, pues, una de ellas participó en la redacción y aprobación de la Constitución de México, de la Ciudad de México, y dentro de 100 años será recordada como una diputada constituyente. Seguramente estará aquí porque es muy joven todavía y capaz de que llegue, pero por lo menos dentro de 50 años sí la estarán honrando como diputada constituyente. Me acuerdo cuando yo era chico, los diputados constituyentes que ya estaban muy cascados, los honraban y les daban su medallita, ahí estaban los pobrecitos, a veces los detenían con palitos, ya estaban bien viejitos, pero bueno, todos sigamos a eso y adiós. Kenia López Rabadán, ¿cómo estás? Espero, muy bien, buenas noches. Te vi haciendo cuentas, ¿eh? Deja, no interrumpas. Mañana, eso te voy a decir. Pero no te presento. Espero. Por favor, qué disciplinado eres. Tú no existes. A ver, Kenia López Rabadán de nuevo. Gracias, Eduardo. Espero sí estar dentro de 50 años, tendré 90, pero no espero estar dentro de 100 años. Bueno, yo te deseaba lo mejor. Bueno, Kenia es diputada constituyente por el Partido de Acción Nacional. Y te felicito, hicieron una labor, creo que mejor de lo que muchos esperábamos. Muchas gracias. El hombre que interrumpe, que conoce las reglas y no las respeta, es Álvaro Rattinger, que se está muriendo de risa él solo, director general de Merca 2.0 y muchas otras publicaciones, y de cátedra, es todo un empresario, un emprendedor, un experto en redes sociales, y bueno, ¿qué más? Conmigo también está Daniel González Dávila, presidente del Bufete Jurídico Nacional. ¿Qué corajes hacías tú hace... Que digo, estabas emberrinchado, estabas con... Hice un berrinche con ese proyecto que ni me lo mientes. Pero se iba, para eso iba a discutir. Tú querías discutir el proyecto, hay que discutir la Constitución terminada. Ahora es cuando. El fuego cruzado pasado, Daniel sí se puso... No, venía bravo. Pablo Torres Salmerón, abogado y exoficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué gusto verte de nuevo. Gracias, Eduardo. En ese último programa que hablábamos, Pablo como que ponía un poco de moderación y... Después de todos los cargos que ha tenido Pablo, yo creo que ya está más allá del bien y del mal en este tipo de cosas. No, soy de los viejitos que dice Eduardo que están apuntalados. Pero tú no eres constituyente, perdóname. Pero Tú no tampoco eres estás apuntalado, no es cierto. Bueno, ya tenemos Constitución. A ver, para la gente que no entiende y para la gente que nos ve fuera de la Ciudad de México, creo que es muy importante, porque en los otros estados tienen sus constituciones, que realmente fueron impuestas por el régimen vencedor de la revolución. Les dijeron, esta es la Constitución, venían todos los diputados acarreados de esa época y la aprobaban. Este es un experimento muy nuevo en la vida política de México, en donde un grupo que representa, una infinidad de ideologías, se sentó y llegó a un acuerdo. A ver, ¿por qué la importancia de esta Constitución? Pues mira, Eduardo, mañana cumplirá 100 años la Constitución de nuestro país, de todos los mexicanos. Y hace 100 años, los vencedores fueron los que se sentaron a definir la visión jurídica y las reglas del juego del país. Ahora no tuvimos que pasar ni por una revolución ni por nada parecido para sentarnos en la Ciudad de México y empezar a dialogar y a construir sobre una base enviada por el jefe de gobierno a propósito de una reforma establecida por el Congreso de la Unión. Y esto no fue menor, porque mira, cuando todos los vencedores más o menos piensan igual, es muy fácil discutir. Además, el 17 fue una reforma del 57. Claro. Y cuando se publica por vez primera, dicen, reforma la Constitución de 1857. Después como que se les olvidó decir que era la reforma, ¿no? Pero Esta visión... Hay dos diferencias, creo yo, ¿no? Bueno, hay muchísimas, nada más para concluir. No en el contenido de la Constitución, sino en lo que pregunta Eduardo. ¿Cómo se ve el país? Bueno, pues la Ciudad de México, uno puede fácilmente entender que para la administración de la propia ciudad, pues hacía falta algo de reglas. Eso puede ser una manera de verlo.
Hay una ley orgánica, por un lado. Un estatuto. Pues sí, pero un estatuto de gobierno. Pero muchas discusiones en el Congreso se centraban en el tema de que no era fácil el gobierno de la ciudad por esto, porque no tenía algo más específico, más amplio, más genérico. Algo que le diera Independientemente de autonomía. los derechos. Y la otra cosa es que la Constitución del 17 era del país y esto es de la ciudad, distingamos, ¿no? Creo que queda claro, el público no es tonto, Pablo. Creo que queda claro. Hemos dicho Constitución de la Ciudad de México. Pero es muy importante porque las demás constituciones, como hemos dicho, fueron impuestas por los vencedores. Claro, y esta es una lógica constitución que se ha tenido que negociar entre muchos grupos. Lo platicamos la vez pasada. No, pues los vencedores en las elecciones, ¿no? pero son los 4 partidos y terminan Sí, pero siendo no muchos. es lo mismo que No es igual, no es ganó igual. la revolución y órale, para No, y afuera es todos los otro- que pensaban sí, claro, diferente. estoy de acuerdo, sí, es otro contexto histórico, y digo, por Dios, no se puede ni comparar, pero lo que sí creo es que es una constitución mucho más moderna en espíritu, naturalmente, pero se incluyó mucho más el pensamiento y el sentir de la sociedad y cómo se comporta y la dinámica de esta misma ciudad, que era imposible expresarla en documentos anteriores, ni siquiera en leyes locales o en reglamentos. O sea, no es lo mismo tener una constitución que hable de México en el momento que está, o de la Ciudad de México en el momento en que está, la sociedad de la Ciudad de México en el momento en el que está. Creo que se hizo un gran trabajo. Bueno, yo por mi parte los felicito, porque sí fue un trabajo de consenso. No todos los partidos, asumo, salieron con la suya, nos platicaron Ninguno. Aunque el consenso no da la calidad, cuidado. Mira, yo creo que lo que nos pasa de repente en México es, si los partidos llegan a un consenso no estamos contentos, y si no llegan a un consenso no estamos contentos. Digamos que no hubo consensos, hubo mayorías. Hubo mayoría. Sí, y ¿Qué es lo que cuenta? En este país como que es que el consenso, pues no se trata de tener consensos. Claro. La democracia es por mayoría. A ver, de aquí Eduardo, fueron mayorías del 66%. Sí, de 2/3 partes, no Yo, menor. yo quisiera aclarar 2 puntos. En primer lugar, las demás constituciones de los estados. Yo creo que hay un punto que aclarar contigo. No todas fueron impuestas por una mayoría absoluta ni por los grupos políticos que ganaron en la revolución del 17. Muchas constituciones de los estados ya han sido renovadas. De hecho, yo diría que la gran mayoría. Sí, pero han sido rebanados cuando el PRI fue el que ejerció el dominio, etcétera, etcétera. En esta ocasión, la no nos Constitución hagamos. de la Ciudad de México ha sido consensada con un amplio grupo de expertos. Y yo me congratulo de que al haber recibido un proyecto, un bodrio de proyecto por el jefe de gobierno Mancera, el Poder Constituyente de la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente, haya reaccionado con gran inteligencia y haya perfeccionado muy bien el proyecto que Ya recibieron. Ya cambió. He cambiado. ¿Qué pasó? Te tardaste en Fíjese hacer que esta reunión otra vez. Yo creo que estudiando eso el pasó. proyecto que salió, mire, tiene graves defectos, tiene grandes contradicciones y cosas muy populistas y muy demagógicas. Pero de lo que recibieron a lo que salió, hay una enorme diferencia que yo realmente los felicito. Ahora, quiero, no obstante, a esos negritos en el arroz que seguramente van a ser sujetos al examen de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia. De eso estoy Justamente es seguro. lo que decía Y Álvaro. todavía falta la promulgación del jefe de gobierno de Mancera, que todavía puede hacer observaciones o vetar. Pero sí quisiera hacer algunas observaciones a lo largo de este programa sobre las cuales persisten violaciones a la Constitución General de la República, que me gustaría en su momento aclarar. Eso es importante, Eduardo, porque hay una vertiente enorme hacia la discusión jurídica, procesal, constitucional o de control constitucional. Es que, y ¿sabes eso yo qué? creo que es muy bueno para el país y para la ciudad. Teníamos porque A una ver, que termine, ¿no? Pues Sí. ya te echaste como... va a haber Es que acapara a este abogado. va a haber una ola enorme de discusiones legales. De controversias. Claro. No solo controversias constitucionales, de muchas otras cosas, porque las controversias son como entre autoridades, ¿no? acciones sino contra los inconstitucionales. ciudadanos. Muchos ciudadanos inconformes o enojados o lo que quieras, van a hacer que se provoque un mercado de discusión jurídica que a mí me parece que es muy interesante. Bueno, es muy saludable y es muy divertido, pero hay estos que están diciendo que tengan que haber un plebiscito. No está considerado que No, esta no se puede. Constitución se sujeta a un plebiscito. Claro que son No, los por grupos supuesto de que no. Morena Claro. que no se les hizo todo lo que ellos querían, pero bueno, así es. Pero te voy a decir, yo creo que, tomando lo que dice Álvaro, efectivamente no se buscaron los consensos o no se lograron los consensos, pero sí las mayorías. Es lo importante. Y eso
es lo que hace que esta Constitución no sea ni de derecha ni de izquierda. Lo que Y pasa no es que en este tenga- país quienes pierden nunca aceptan que perdieron una discusión, ni nada, es la historia de nuestro país. en todos Y los entonces hay- No, hay países que son un poco más maduros. Este es un país de malos perdedores. Y lo vemos cada vez que hay una elección. Oye, Nadie quiere reconocer que perdió, etcétera. La Y Hillary entonces anduvo cuando tú averiguando ves cómo la- hacía para eliminar los... Sí, pero, la pero son las estructuración de excepciones los a la regla. artículos. Nada más que no le echaron mucho Mira, ruido a la cuando prensa. tú Mira, los brincos artículos- diéramos por tener un sistema en donde, como en Estados Unidos, reconocen rápidamente que perdieron. O sea, no pongamos a la Hillary como un ejemplo, Al Gore hace tiempo, a un gobernador gay que no quería aceptar. Pero la norma es que en Estados Unidos, la misma noche de la elección, Sí, está aceptando sí, que No, perdió. bueno, aquí No nos 10 hagamos. años después se siguen argumentando. Por favor. Pero bueno, lo que decía es, PAN, PRI, PRD y Morena son los 4 partidos más importantes. 3 de estos tuvieron que estar de acuerdo. Sí. Y entonces veías alianzas verdaderamente raras, llamémosle así. PAN, Morena, PRD. O PRI, Morena, PRD. Y eso genera que la Constitución tenga cosas que al PAN no le gustan mucho, o no tenga cosas que el PRI hubiera querido que tuviera, pero que no alcanzaron las 2/3 partes. Así es, qué bueno. Exactamente, Bueno, así es. mensaje, regresamos. Ya que estamos de regreso hablando sobre la nueva Constitución de la Ciudad de México, con la diputada constituyente por el PAN, Kenia López Rabadán, con el ex oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pablo Torres Salmerón, al lado de Kenia. A mi derecha, Álvaro Rattinger, director general de Mercados.0, y junto a él, el aguerrido presidente del Bufete Jurídico Nacional, Daniel González Dávila. Muy bien, Es aguerrido. muy bien. Oye, Y yo bien me, conservador, ya No di se me cuenta va también. aguerrido. Oye, yo me quedé con Representa ganas las de decir fuerzas del algo. conservadurismo. Oye, no solo es aguerrido, es un hombre inteligente. Además, También. Eso, Gracias, y esa Pablo, combinación. gracias. No, la Dale diplomacia en gracias a esta Dios. mesa está Si todo crees lo en el que- creador, dale gracias a oye, Dios. ojalá la diplomacia hubiera sido como así en la asamblea. Mira, yo ojalá, estoy vengo seguro que de no fue 4 meses de mucho pleito, me encantan estas mesas. Oye, es que yo quisiera agregar algo. Para mí, o sea, como describes el proceso, Kenia, también es un proceso empático, en el cual creo que es muy saludable en el proceso democrático sensibilizarte a posiciones, negociar, ceder, ganar, perder. Y eso hace también que la ciudad sea mucho más, si me permites, mucho más ecuánime desde la óptica legislativa, que estoy seguro que hay muchas cosas que arreglar, pero yo veo que lo que recibimos ahorita es una constitución que va a tener consecuencias importantes o implicaciones importantes en el comportamiento de los habitantes de la ciudad. El tema de movilidad es interesantísimo. Salimos, vemos la ciudad, la vemos contaminada, pero vemos una constitución que refleja una realidad de ciudades contaminadas ahorita, que es un problema mundial. Y te voy a decir, hay cosas, por ejemplo, que quedaron y que son maravillosas, y otras que no quedaron porque alguno de los partidos no estuvo de acuerdo. ¿Qué sí quedó? ¿Qué se logró? Por ejemplo, todas las figuras de representación ciudadana, todas las existentes casi en el mundo hoy, van a ser para la Ciudad de México. A ver, explica eso a la gente que no a la sabe gente. de estos asuntos. El referéndum. ¿Qué es el referéndum? La posibilidad de que la ciudadanía participe en los temas del gobierno. El plebiscito, que la ciudadanía participe en los temas legales. La consulta ciudadana, a ti como ciudadano te pregunten sobre temas. La iniciativa ciudadana, que tú como ciudadano puedas ir y presentar una iniciativa al Congreso La de la revocación Ciudad de de México. mandato. La revocación de mandato, que tú como ciudadano puedas quitar una mala autoridad. Todas estas figuras que... ¿Y si nos quedamos sin gobierno? No, bueno, vas a revocar Pues, seguramente Bueno, a es un delegado. ilusoria la revocación del mandato. Tiene que ir a votar el mismo número de personas que votó por ese funcionario y tiene que superarse la mayoría. O sea, Bueno, déjame decirte es como que un poco que se hizo una discusión un brutalmente larga sobre ese tema, pero qué bueno que se aprobó y hubo partidos que no lo quisieron respaldar y no lo aprobaron. Pero qué bueno que se aprobó porque es el mensaje, me parece, Daniel, de decirle a las autoridades, oye, pues a lo mejor después te amparas, pero que la gente está harta ¿Qué de tal ti. si la gente está harta y votan más para remover a y alguien que- que los que lo No, eligieron? no, perdón, pero es que el procedimiento, lo que está hablando Daniel es el procedimiento. Pues sí, ese El es un procedimiento ilusorio. Se hace imposible. Yo no sé si... Porque que el si 60% tienes- de la gente vote en No, contra de no, una no, autoridad. lo ¿te que no parece? es que No, tiene no, que ir a votar yo el no sé mismo si número has- de personas que votaron para elegirlo. Yo no sé si... No. ¿El mismo o más? El mismo o más. No, y que de Oye, esos el 60% te quiera quitar. Oye, Entonces, a es un veces, procedimiento, oye, es un yo te puedo candado apostar, gigantesco. yo te Yo puedo no apostar creo, ¿eh? que ahorita muchos mexicanos votarían en mayor cantidad para remover a sus autoridades que Claro, los que votaron claro, para elegirlos. claro. Perdóname, Lo cual no pero tiene- a veces el enojo puede más
que cualquier otra cosa. Pero eso no, Hombre. eso no significa que el procedimiento sea sencillo. No, no es sencillo. déjame decirte. Porque si lo haces sencillo, nos la vamos a vivir con puro golpe de Estado, de revocación de mandato. sí. ¿no? Cuando platicas con los independientes que han resultado electos y que ahora tienen una función, sobre todo de tipo legislativa, de tipo ejecutiva, municipales, etcétera. Estás hablando de tres, ¿no? Poncho Pues por en eso, Morelia, no las sé. constituciones se abren para los candidatos independientes, pero los requisitos ponen son tales que no hay candidatos independientes. Hay 3 y hay 5,000 autoridades en este país. Mira, Si me también permites, yo tenemos quiero que ver- hacer dos, yo tenemos- quiero hacer dos intervenciones respecto de violaciones a haz la Constitución. haz una porque y después hago la con otra. dos te vas medio programa. Sí, A la ver. primera es violación a la parte dogmática de la orgánica de la Constitución, que es violaciones a la cuestión de las regulaciones en materia de comercio. Se protege el ambulantaje, el comercio informal, y esto colisiona con normas federales, que son la facultad federal de legislar en materia de comercio. Al cuidar, al fomentar el comercio informal, se vienen cosas adicionadas como la piratería, como el Daniel, contrabando, pero ¿estás de etcétera. acuerdo que como venía la si propuesta a si cómo va, se acordó, claro, pero es se está absolutamente cuidando el distinto? comercio informal y entonces la A ver, ¿qué federación. quieres decir con el comercio informal? ¿Qué pasa? Cuando la federación Pero vamos llegue a la realidad de la vida. ¿Qué harías con el que comercio no pueden informal? no se puede solucionar tan fácilmente el comercio informal en las calles. Entonces, como no Oye, se puede, entonces lo aprobamos y cuando lo llegue regulas. cuando llegue la policía federal Solamente lo incauta- reconoces, permíteme, pero no le Kenia, das cuando más, llegue Oye, en la un país policía donde 6 de cada 10 empleos son Cu- en la informalidad, más cuando te llegue- vale reconocer Sí, y regular pero- algo pero que negar la entonces tienes realidad. que llegar- además tienes nos que- guste o permite, no, tienes que el llegar a un blindaje económico en México Tienes que ahorita va llegar a una depender de ese tipo de tienes empleo. que dejar esto en manos de la federación, porque la ¿Por qué? federación llega Pero- a incautar piratería, a incautar pero contrabando, la Constitución y no dice entonces que no la puedes. policía local se va a enfrentar con la federal. Esa es la herramienta. Y eso es una cuestión grave. Que yo sepa, la Constitución dice que la policía no puede llegar a incautar Totalmente. piratería, Ni dice que contrabando y puedes hacer productos piratería. ilícitos. No, por supuesto. Pero si estás, si el Mira, comerciante local Pero es que está no todos los protegido por la comerciantes policía local, ambulantes manejan piratería ni cosas robadas. Además. Hay no, de ¿quién- todo. ¿Quién dijo que no? Bueno, No, pero- hay de No, todo. no, no, hay pero muchísima hay gente que hay de todo, vende hay de todo. comida, Siempre fruta, Segundo las problema. O sea, el comerciante Segundo que problema. vende tortas, ¿qué? Segundo, bueno, ese sí. comida, El que fruta, vende ropa verdura, hecha en Segundo México. problema. Nueva York, No El que entremos vende en ropa detalle. hecha en México, aunque diga Made in France, ¿qué? Oye, perdón, Segundo problema. La mayor antes de tu categoría. segundo- La antes de- Constitución antes de tu segundo protege problema, el consumo Daniel. en lo general y eso puede entrar en conflicto con la función federal de protección al consumidor. Va a haber que dos autoridades protectoras Pues del entonces consumidor. hará una controversia, me imagino. Es una controversia y constitucional. la Suprema Corte lo tendrá Oye, que pero dirimir. pero hay que decir dos Sí, cosas. pero Ahora, hace rato que una cosa jurídicamente- bien importante. no, perdón, hace Daniel. rato que Déjame platicamos terminar Ya de se decir. acostumbró a Ay, él deja a que no te soltar la interrumpa palabra. tampoco, porque esto no es la, el aula donde... Sí, no, porque lo que Aquí decíamos todos nos es que interrumpimos. a nivel Profeco tenía un reto regulando a todo el país. Hace rato me decías eso, es un reto para la Profeco estar desde A hasta C, hasta el último recóndito. Y ahorita que la Ciudad de México trata de tomar un poco de control de la relación. ¿No sería entre- bueno regresar porque un poco de las porque cosas la- federales a estamos los de porque acuerdo. Esto lo tiene que Porque determinar la la- Constitución Federal. porque ¿Quién la es competente potestad, Álvaro, la potestad es federal, revisar- no para, es- Pero para los proteger al recursos consumidor, no no la los Constitución regula, local. No, es que nada más lo no les reconoce. exacto, no establece temas de lo que a ti te preocupa, me parece, es que la Constitución haya invadido la facultad federal. Eso es lo que te preocupa, Dice ¿no? por ahí un artículo, protegerá al consumo, y Claro. lo deja abierto, pero la protección al consumidor es materia federal. O sea, Entonces, que, la- que la van a- operación van a- no dice de la realidad, regulará, no, pero deja la puerta abierta que haya un Y procurador protegerá el local. consumo, no, protegerá el consumo tiene que ver mucho más con cualquier evento en el cual se afecte la actividad económica y quien está tratando de generar Y eso empleos de o quién riquezas. es competencia. En Es gran medida, competencia de la bueno, Federación a pero es través que de la Profeco. Cuando tienes Mira, marchas en la te Ciudad de voy a México y te te voy a poner cierran, un te ejemplo cierran donde cierran. comercios, claro que es un tema Evidentemente local. inconstitucional. La propuesta de que los chavos de 16 años votaran. Sí, Ah, totalmente. Ahí- eso lo quitaron eso y no me pa- parece exacto, eso maravilloso. no pasó Eso era un atentado porque contra la, evidentemente- contra Pero la ya nación. murió, Es ya inconstitucional, fuera, ya por quedó, ponerte ya. un ejemplo, ¿no? Ya. Ahí sí es muy claro. Claro. Esta cosa de comercio. Deberían haber aprobado que votaran desde los 12 años. Y que el INE les iba a dar su credencial de elector junto con su helado de vainilla, ¿no? No, bueno, Por no, favor. no, no. Pero Qué ya bueno eso que ya quitaron quedó esa fuera, ya quedó tontería. Y fuera. tenía otra objeción, Daniel. ¿Y qué tiene No, malo? no, en materia de derechos ¿Qué humanos tiene lo ma- dejamos ¿Qué tiene para malo después. el helado de vainilla? Nada, pero ¿cómo le vas a dar ciudadanía No, te voy- a ciudadanos en un estado Oye, y ciudadanos en otros? Te voy a Pues decir- mira, yo- eso a mí me provoca sentimientos ambivalentes.
Porque hoy Claro. los chavos de 16, Hay 17 años ambivalencias, claro. ya viven vida de adultos. Sí, Sí, o sea, responsabilidades. No, hay niños viven, que viven vida de adultos y de adolescentes, bueno, viven las ya dos vidas a la hay, vez. hay jóvenes que mantienen su casa. Pero la ciudadanía es un tema es un tema Sí, nacional. por eso Ya lo claro. sé, ya lo sé. Por lo que yo estoy diciendo es que tal vez se tendría que discutir a nivel federal. Ah, claro. Eso resolvió, digamos. Para la responsabilidad de los muy jóvenes. Y te voy a Pero decir te también- encuentras muchos muy viejos, perdón, 30 y algo, que no son responsables y viven con papito y con mamita. Claro. Y Y te voy a son decir- Hay ciudadanos. los dos fenómenos. digo, Esa ambivalencia que tú estás viendo, Ahí te voy. yo creo que es lo que aclara lo que dice Álvaro. Sí, operativamente el comercio debería de tener otra legislación, pero no la tiene y es federal la competencia y no la puedes eliminar. entonces se tiene que discutir a nivel federal. Se tiene que ¿Hasta discutir. dónde? Puede Porque ser una tenemos- propuesta. no podemos negar que tenemos un sistema federal que en muchas cosas dista de ser federal. El gobierno federal se inmiscuye tanto a veces en los asuntos de los estados, que por eso tenemos estados que no cobran impuestos, donde el gobernador es un virrey, que no tiene ninguna responsabilidad fiscal, bla, 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 donde el gobierno ya les quiere poner policías únicas, todo único. Entonces, ¿somos un país federal o central? Es un ¿Por qué? federalismo centralmente dirigido. Pues ahí está el problema, ¿no? No, a ver, o somos no o estás no hablando somos. jurídicamente. No, estoy hablando de la Jurídicamente somos un Jurídicamente federalismo. somos un Estado federal. Oh, pero en realidad- en la realidad es un La federalismo realidad, centralmente hay muchas dirigido. Aquí el realidades, presidente ojo, manda. hay muchas Ni realidades. siquiera es sujeto de juicio político, es un presidencialismo institucional. Sí, Mira, sí yo- lo es. Pero estoy- jurídicamente no es así. Yo estoy de No, acuerdo. jurídicamente así es un Yo, presidencialismo. yo creo que para beneficio Porque de la el presidente audiencia... Pero no pues- jurídicamente, sino en Eduardo. la praxis. No, jurídicamente, Perdón, porque para nuestra beneficio de Constitución la exime de audiencia juicio hay político que al presidente. distinguir jurídicamente, esto es una federación de estados. Sí, pero eso Espérame. jurídicamente es un Y presidencialismo. jurídicamente significa, para beneficio de todos, que lo rigen las leyes existentes, nos guste o no, operemos Cierto. o no, sea como lleguen lo que quiera. Constitucionalmente, Y la México vive un presidencialismo porque el presidente de la República no es sujeto de juicio político Está bien. como lo es Estados Unidos. Está El bien, pero impeachment jurídicamente aplica no, para el es así. presidente. Pero jurídicamente no es así. Y yo jurídicamente creo que es lo Nos que hay quedan que... 10 segundos. A ver, lo que hay que entender aquí es que la ley es la que impera y hay que hacerla imperar para que la gente pueda pelear por sus derechos si no pueda funciona, manifestarse. cambiarla. Y hacer lo que se está haciendo, hombre, Mensajes. se sentaron y... Y aquí Ahora estamos sí de tiene. Por regreso y supuesto la que tiene. discusión sigue No, yo- fuera del aire Sí, claro. y dentro del aire. Es que es un tema No, apasionante. no Sí, paramos, claro, claro. no suspendimos Estamos la hablando, discusión, ¿no? estamos hablando de la ley fundamental de la Ciudad de México, de donde emanarán todas las demás leyes de la Ciudad de México. Es como de la Constitución, ¿no? Emanan todas las demás leyes del país. Es la ley fundamental de esta Mira, por entidad ejemplo- geopolítica. A ver, Álvaro, tú Sí, querías rápido, enojarnos a porque todos. los abogados nos Enójanos echan a encima, todos. genial. O sea, mira, Venga. yo lo que Pero tú creo también es eres eso. abogada, ¿no? Sí, Lo o sea, dijo hombres. Estamos en la los misma. hombres a ellos. No, pero Mira, perdóname, en el buen castellano, los abogados. Nosotros vamos a empezar con las cursiladas que inventó Yo soy el presidente cursi. Fox de tu partido. Yo soy cursi. Los hombres y las mujeres. Es para los niños visibilizar a y las las mujeres. niñas. Ya te El lo- lenguaje es ya el te lo lenguaje. expliqué en persona, El lenguaje en es el escrito, en lenguaje. WhatsApp. Los abogados. miren, a ver, yo lo que les voy a decir es esto. Las diputadas y los diputados. Odi- toda Odi- la no. Constitución. Así es. Oye, Oye, los abogados y la Dejen abogada. lo que Ya, diga, para- No puede ser, Álvaro, miren, venga. me parece que esa discusión está totalmente yéndose por otro riel, pero lo que sí creo yo es que en el ejercicio de comunicar cosas como la Constitución, lo que necesitamos es claridad, es bajar las cosas a cómo van a ejecutar y cómo van a ejercerse en el día a día, porque generamos muchísima confusión cuando decimos, es que ya se está autorizando el comercio informal, porque eso se puede interpretar con, entonces tengo derecho a pararme enfrente Mañana de la pongo casa, mi enfrente del puesto agua, ya. y no, No, la claro, Constitución no tienes toda la permite razón, eso. ¿no? O sea, hay que ser cuidadosos, hay que ser muy responsable Mira, en esto, y esto te lo digo como pues una persona que es de mercadotecnia, que tiene que ver con comunicación. Y lo segundo que te diría esto es, regreso con lo que abrí, este es un tema de contexto y es un tema de en qué momento está el mundo. A mí me encanta, la Constitución dice que es una ciudad intercultural, plurilingüe, pluricultural y pluritécnica, ¿no? Y después también habla de salud Y muy de pluri, muy espacio, pluri. Después nomás le da derecho a los africanos y a los demás. O sea, ¿qué pasa con los irlandes mexicanos? Los chinos y los Mira, judíos. mira.
Sí, Eso sí, no les da ahí derecho. la Espérame, regaron a ver, ustedes. Sí, bueno, espérame. O sea, no me Eso, reconocen Espérame. ciertas... Ese fue Oye, hay muchas minorías en este país. Espérame. Total. Ustedes Ese fue un discriminaron argumento. a muchas Ese fue un minorías. argumento, A ver, que espera, en había- materia Por de eso ahí se derechos- tiene que pero presentar una espérame. A ver, controversia ya, espérate. constitucional. En materia de A ver, derechos que permite humanos, Álvaro Es que no ha acabado. que termine, El punto Álvaro, es que por favor. tenemos una cruzó el constitución que es fuego. mucho más contextual y que es mucho más avanzada, inclusive, claro, que la Constitución Federal. Y lo que vamos a ver, si quieres, es que va a haber cierta incompatibilidad. Y entiendo que para los abogados esto es anatema, pero la realidad es que la sociedad es mucho más fluida, el día es mucho más fluido que la ley, porque así sucede, la ley es La ley después siempre de la está acción trazada de la humana. ley. Entonces, ley es lo que- posterior, en la historia siempre, universal, es posterior siempre. Entonces, Siempre yo va los trazada. adoro y los Regula respeto, conductas que pero ya cuando vivieron. nos volteamos Si sobre fuera esa mujer, la ley Constitución, estaría siempre asustada. claro, A ver, en siempre. materia de Porque siempre derechos estaría humanos, trazada en frente materia a la de realidad. derechos- en materia de derechos humanos quiero hacer una observación. Ah, Hay ¿o una, hay una derecho humanitis O feliz. que en primer lugar pone que institucionaliza los estereotipos. Le da derecho a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a los minusválidos, a los gays, a los no tan gays, a los no tan jóvenes, a los más jóvenes que otros, a los niños. Bueno, oye, si todos somos iguales, basta con que haya un catálogo de derechos fundamentales y se acabó. Ustedes Sí, por institucionalizan las por el solo diferencias. hecho de ser humano ya tienes Ya los tienes mismos una dignidad derechos. humana. Me encanta que el eje central sea la dignidad humana, lo cual implica la dignidad en la muerte. Eso me fascinó, me encantó cómo quedó Fíjate, redactado eso que a esa- ti te encantó, a muchísima gente le molestó. Claro, terrible. Me encantó A ver, porque, expliquen, porque la Ley expliquen, General de expliquen. Salud dice que hay muerte, que existe la muerte a partir de que la actividad cerebral cesa. La electricidad en el cerebro es la que determina si hay muerte o hay vida. Si ya no hay, si ya no hay electricidad en el cerebro, ya desconecten a esa preparación cardiopulmonar sin esperanza. Y Que la eso está regulado, y entonces que por- y eso ya permite una regulación Que más. eso va en contra de lo que mucha gente cree. Sí. Claro. La gente Claro. cree que Uno el dice, corazón le late, le está late vivo, el ¿no? corazón, Claro. está vivito, Y sí, tú pero no si eres su quien cerebro para es una decir- esponja, Claro. o sea, ya está muerto. Justo lo que acabas de decir es lo que demuestra cómo una pluralidad de visiones se vuelve muy complejo a la hora de tomar Bueno, decisiones. pero, sin embargo, la otra hay otros visión, por diferentes. ejemplo, Con es Kenny. dónde está el derecho a la vida, que si tú lees toda la Constitución de 200 páginas, No hay un lo derecho a la establece. vida. Y entonces, Ahora, por me otro parece lado, es, extraño que ¿cómo es habiendo posible que derecho- tengan Ay, no pueden tantos hablar derechos todos y al no mismo derecho a la tiempo. A ver, vida? deja que ella te conteste. Digamos, era Me más. parece extraño que habiendo un derecho al bien morir, no haya un derecho al bien vivir o no haya un derecho a la vida. A vivir. Ahí me parece muy extraño. ¿Qué es un derecho a la derecho vida? al bien nacer. Derecho al bien nacer. Sí, Si más hay un bien derecho bien al bien nacer, ¿no? morir, me parece extraño que no haya un derecho al bien ¿Qué es un nacer. derecho al bien nacer? Al nacer, derecho al nacer si ya fui concebido. Claro. Ah, o sea, tú estás en contra de que las mujeres puedan No, decidir. te voy a decir No, una cosa. Decidir No, no, qué, no, si perdóname. No, pero te voy a decir- eso Oye, de que Eduardo. la No te mujer- enojes, calma, a no ver, te pero- me Oye, pero calientes. no, que no la está en mujer- la contra. mujer O sea, diga que Yo es- creo que no está en contra, yo creo que sí le Es entiende. lo que yo estoy entendiendo. No, yo él- creo que él la sí mujer... entiende. la- Justo lo que derecho- tú entendiste. yo Que creo el derecho a la vida es de la concepción. Claro, Fíjate derecho que- a Y que la- hay que protegerla Y te voy a decir por contra qué, porque todo. la mujer no, Mira, no es que la si mujer lo, sea o no si dueña lo de su quieres propio ver en el cuerpo. fondo, en el momento en que la mujer consiente la relación sexual que va a tener como efecto la célula que tal y un nacimiento, ahí ejerció su derecho. No necesariamente en que si el hijo que tiene lo puede abortar o no. Y una cosa más. Sí, pero y nadie está haciendo ojo, caso no nos de vamos eso, a- ¿eh? Y no creo que sea el tema de este programa. Ya nos he hecho mucho de esto. Pero es interesante la reflexión Todavía que sobre está- la muerte hace Porque está Daniel. muy en discusión en qué momento el ser humano es ser humano. Eso es una discusión y no lo voy a discutir aquí. Tú vienes en contra del derecho de las mujeres a abortar, perfectamente bien. Pero- para ti, tu partido también Pero estuvo tienes- en También, pero contra. déjame Yo decirte una estoy a cosa. favor, pero, No, pero déjame pero decirte ¿cómo una- quedó a fin de cuentas? Bueno, el derecho de la mujer a decidir, Bien, pero no ya. quedó el derecho a la vida. O sea, no, déjame decirte una cosa. Un bebé que está en el vientre de su mamá que tiene 8 meses, 8 meses, ella ya no se ubica en el supuesto de abortar. Ese bebé tiene derecho a la vida. ¿Por qué no establecerlo simple y sencillamente sin definir a los cuántos meses, sino decir, Está establecido a los cuantos meses. no, es que que justo no está porque como establecido. tú... Debería haberse establecido. Claro, Es o, que o en su caso abortar debió de... después de la adopción. No, o Perdón, debió de perdón, Porque en haberse... la ley, en la ley delito. anterior está Perdón. regulado. O mejor aún, debió de haberse solamente establecido el derecho a la vida. Oye, la esa- otra discusión, la Es aún penal... peor, es aún peor, porque tampoco tienen derecho los niños.
Los niños no son sujetos de No son derecho. ciudadanos, no son además. ciudadanos. Claro. No, sí, O sea, hay claro, un tienen interés derechos, sí, superior claro, al hay humano. derechos, No son hay ciudadanos, derechos. no hay pero derechos, son claro. personas. pero los niños No, y son sí personas tienen- Es que no, diferentes. No, y sí ahí tienen está el derechos, sí tienen debate. derecho a la Constitución, ¿eh? ¿En qué momento del desarrollo de un cigoto o un feto es persona? Pero Ahí es que, hay un ¿en qué debate momento es y no niño? lo vamos a hacer aquí. Pero un ya, bebé de bueno, 8 ya meses, haremos otro. en fin. Pero es A ver, hay interesante. otros Pero es derechos humanos interesante, pero que estamos hablando de la encuentro- Constitución. Hay otros derechos Bien, humanos. entonces queda eso un pendiente y seguramente hay mucha gente que va a llegar ante la Hay- autoridad superior y a repelar exigirlo. contra Hay ella. otros derechos humanos que están Perdón. en contradicción y en Dame un conflicto. segundo, yo solo quiero hacer una extensión de lo que tú estás diciendo, Eduardo. Yo creo que no debemos discutir si el derecho es desde el momento de la concepción Derecho hasta que de nace vivir, o ¿cómo se no, llama la telenovela? y tiene derecho o no el Nacer. feto Derecho o el ¿cómo se llama? El nonato. Sino que también desde que nace hasta que es ciudadano, ¿qué derechos no tiene? Vienen Y establecidos Vienen derechos. establecidos. y no me refiero solo a la Constitución, en esos temas que a ti te gustan, Eduardo, desde la concepción hasta que se es ciudadano, bueno, ¿qué no son mexicanos Pero o sí, no son sí, sí. personas? Sí, se han tratado. Ahí hay tratados les dejo el tema, ¿no? internacionales, Yo está- creo que Eso eso es Ahora, un tema conversación. de otra mesa que hagamos. Hay otros derechos humanos que encuentro contradictorios. Primero, el derecho a la protesta social contra el derecho a la movilidad. Hay que hacer una ponderación de derechos. No, siempre ha habido ese Protección, problema. ahora, hay una protección a los animales. Ayer hizo un tuit hermoso el doctor José Luis Soberanes que dijo, bueno, tengo que pedir amparo conforme a la nueva Constitución, mi gatita Blanquita puede pedir amparo conforme a la nueva Constitución porque no le compré sus croquetas. Bueno, ¿Quién es ay, José Luis Soberanes, ya que lo admiras tanto? Un abogado muy reputado. ex-ombudsman nacional. Sí, es un ombudsman que dejó mucha duda en su cuestión. Bueno, está bien. También, Bueno, pero fue- también digámoslo. pero hizo porque fue un un ombudsman tuit que de hermoso, repente con jugaba un- mucho el juego del gobierno y del poder. Con una ironía Y me cae muy bien hermosa, José me Luis, encantó pero su ¿qué? tuit, me encantó su tuit de su Pero gatita ya, pero no Blanquita. repitas, Bueno, ¿cuál es tu queja? mi queja es que hay una ponderación de derechos de esa protección de ¿No los tienen animales derecho los contra el animales? derecho. No, los animales no tienen derechos. Claro Los que derechos sí. son de las personas de Son cuidarlos. seres, Sí, son sientes. seres que Sí, sienten. pero no tienen Vale. derechos porque no tienen una hay que obligación dárselos. relativa. Pero te voy a decir en dónde Entonces, creo que estriba. tenemos el derecho nosotros tienen como dere- personas tienen- de mira, no cuidarlos. solamente Obligación. sienten, tienen emociones. Que tú Sí. te creas el rey del A ver, universo te es hace otra falta estudiar cosa. sobre dignidad humana Mira, y de diga, antropología. justo Te va a pasar lo que pasa en Europa. Cuidas más a los animales que a las Exacto. personas. Entonces, Cuidas se más a los contrapone, animales que a las permíteme. personas. No, yo cuido a las personas y a los Es animales. que tienes perdóname. toda la A ver, razón. hay O sea, una- lo que no estamos analizando en la Constitución es cómo incide en el A comportamiento ver, humano. A mí me frustra esta tienes discusión. el derecho- porque tienes la el obligación- problema- A ver, ¿por qué te frustra? Me frustra porque si nosotros hablamos del derecho de los animales, estemos a favor, en contra, hay que cuidarlos, no hay que cuidarlos. Claro. ¿Cómo van a tener Incide- derechos si no incide tienen en con- conciencia? A ver, espérame. Es que incide Digo, ¿qué hasta en tipo la, más? Déjalo incide hablar. hasta en la Pero limpieza de la las calles. Biblia. Incide hasta cómo van a ser las banquetas. El problema es que cuando haces una constitución, sea la que sea, y además nadie va a estar totalmente de acuerdo con una constitución, eso hay que darlo por Claro. hecho. A ver, Ok, el ya derecho- la hicimos. el derecho es de proteger Si tú a los hablas de animales. la protección A ver, de deja que animales, él termine, es una- ¿no? Por la favor. protección de animales es una figura en la que los ciudadanos tenemos que tener ético y obligación jurídica de proteger y respetar a todos los animales que viven en Claro. la ciudad. Excelente. Entonces, el problema que vas a tener es en el derecho del condominio, cuando una persona llega y mete 9 perros a su departamento, Y no digan, los "Oye, no puedes puedes, tocar". el reglamento del condominio dice que no puedes tener 9 perros. No, es que la Constitución me defiende y ya valió gorro. Y lo que hay que entender es la Ojo, porque de la implicación de la Constitución Constitución en el día a día. saldrán las leyes secundarias Claro, la que ley normarán reglamentaria. esto. Exactamente. Por ejemplo, la ley de Eso. condóminos. Pero ahora, Exactamente. como yo le eso debo es. respeto a los animales, En ya la no tengo, práctica- ya estoy desobedeciendo. También, bueno, también al mismo tiempo tengo derecho a vivir en una ciudad que está sujeta, que me permite vivir en progreso con la ciencia y la No te voy a tecnología. invitar nunca a mi que casa me- porque que mis tengo perros derechos- te van a oler que si no los quieres. Tengo derechos No, exacto, culturales, se van a a la lanzar contra tauromaquia, a la pelea de gallos, No, a los mira, espectáculos algo más públicos con simple, te dan animales. miedo los Son perros. derechos culturales. Yo Están en conozco nuestra gente que Vamos a no, los no, mensajes y Estás regresamos. prefiriendo Nadie va a quedar nunca contento con una constitución, ni con cualquier documento legal que fue aprobado por una mayoría calificada. Yo te voy a decir con qué sí quedé Nomás déjeme contentísima. terminar. Pero en democracia se aprende a vivir ganando y a vivir perdiendo. Claro. Yo siempre doy el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, los padres fundadores. ¿Te gusta Estados Unidos? No es que me guste. Hay un sistema que ha funcionado. Lo pones mucho de ejemplo, Eduardo. No, ¿eh? es que perdóname. Aquí cuando nos invadieron los gringos, nos seguíamos dando en la madre y hubo 6 golpes de Estado. Nuestro sistema es fabuloso. Con dinero gringo atrás. Lo que tú quieras. No como lo que tú pero con quieras. mexicanos actuando. Cuidado. Mexicanos, ¿ok? Entonces a lo que yo voy es que ellos votaron su independencia y los estados que no estuvieron de acuerdo apechugaron
y dijeron, bueno, ya perdimos, viva la independencia. Aquí, ¿cómo resolver nuestras broncas? A puro madrazo, a fusilamientos, bla, 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 bla. No somos un sistema político ejemplar como tú no me quieres convencer y no lo lograrás. Para terminar, nada más, para terminar. Entonces, nadie va a quedar siempre satisfecho al 100%. Eso es cierto. Pero aprendamos... Eso es una mala premisa de partida. No, lo siento, pero aprendamos que si no estamos contentos, la mayoría definió y decidió. Y ni modo. Yo no estoy contento con muchas cosas, pero ¿sabes qué? Así queda. Oye, te tengo que decir que en este país, creo que lo dije la otra vez, existe la enorme riqueza de tener la derecha, el centro y la izquierda, no, y ahora tienes más o menos proporcionales en las ideas. Bueno, no, es que dentro de la izquierda cuántas izquierdas y dentro de la derecha cuántas pues por derechas. Eso, y los centristas en este país son más centristas que una veleta. Pero nos quejamos de que están divididos. Pero es una riqueza enorme del pensamiento, sí, claro, que tarde o temprano tiene que venir a poner su... Yo no me estoy quejando de eso. Yo no me estoy quejando de eso. Hay que ver eso también. Cuando compares con Estados Unidos, Estados Unidos no hay esa riqueza. Espérate, yo no estoy comparando... Ni en los electores ni en el sistema. No, pero es que yo sé que tú eres anti-yanqui, no hay bronca. No hay bronca, seguramente. Pero yo no me estoy quejando de nada. Yo estoy diciendo, yo siempre pongo como ejemplo lo que es imitable. Yo te voy a decir con que sí quede muy Lo que se puede imitar. Cuando Estados Unidos se independiza no existía la derecha ni nada, eran unas broncas. Te recomiendo que los papeles del Federalista y tal vez te entiendas un poco más. A ver, sí. Yo te voy a decir con que aquí tengo mi te manita voy a dar levantada. Dos ejemplos del Federalista. Si ustedes estuvieran aquí en este fuego cruzado, aquí estoy levantando. Hoy estamos ¿Me estás invitando al club o yo a ti? Oye, es más, vámonos afuera a ponerle típico de mexicano. Ya no me va a volver a invitar. No, siempre te voy a invitar. Te voy a decir en qué sí estoy muy contenta de muchas cosas que se logran en la Constitución, pero sobre todo el tema de género. Y yo sé que probablemente muchos aquí, justo que hoy fueron en la sugerencias tuyas, además, tengo que decir. Presentamos iniciativas, Eduardo, pero y en su caso... Tú. Gracias, amigo. Y en su caso, lo que no se aprobó, presentamos reservas para que se aprobara y la verdad es que hubo mucha sensibilidad. Ahora la ciudad se va a entender con hombres y con mujeres en la toma de decisiones. El Congreso va a tener la mitad hombres y la mitad mujeres. Y mucha gente no va a estar de acuerdo porque van a decir que tal vez por este sistema de cuotas están mandando al Congreso a mujeres que no están preparadas. No, bueno, como si siempre hubiéramos mandado hombres preparados. Exacto, ¿no? Si yo te contara, hasta algunas mujeres inclusive me argumentaban N cantidad de cosas. Pero bueno, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los órganos autónomos y las alcaldías en sus mandos Creo altos. Que hasta el gabinete del jefe de gobierno va a tener que mitad ser... y mitad. 50% mujeres, 50% hombres. Bueno, las juezas van a ser 50% juezas y 50% jueces. ¿Por qué juezas? La jueza no existe. Vamos a discutir. 50% jueces mujeres. No, pero ya, eso quedó en el primer bloque. ¿Por qué prostituir el idioma? Esto ya no es español, es mexicano. Bueno, yo lo que te diría Somos mexicanos, pues hablemos español. Oye, y hablando de cosas vivas, el idioma es algo muy vivo y se transforma. ¿Ok? Yo sé que tú eres tradicionalista y sigue las reglas de la Academia Real, la Academia de la Lengua. Pero la lengua, la lengua, el español viene de un latín bastardizado, prostituido, y se formó el español. Oye, Eduardo. El español de México es diferente al de la madre patria y al de la Argentina, porque en Argentina... Hablan otro idioma. Es otro tema interesante. ¿ves? Pero yo te tengo que tratar de corregir la plana con todo y que tú eres aquí la cabeza. Tú corrige lo que quieras. Yo creo que en esto del género no es género. Yo sigo distinguiendo sexos. Es sexo, la palabra para que correcta seamos es claros y entendamos. Si en la ley dice otra cosa o los médicos, lo que sea, pero... La palabra correcta es sexo, son hombres y mujeres. Es lo que tú dices. Cuidemos el lenguaje, lo cuidamos todo. No nada más lo que me gusta o lo que me conviene y las cosas que van conformes a lo que yo digo. No, yo creo que en el fondo, aunque no me vuelvas a invitar, que las mujeres y los hombres no somos iguales, afortunadamente. ¿Quién ha dicho que son iguales? Estoy de acuerdo estás dando contigo. derechos iguales todo el tiempo, por el amor de Dios. No, lo está diciendo ella. Bueno, pues que ella tengan derechos iguales, pero perdóname, por supuesto que sí no los solo tienen. que- Los dos somos seres yo creo que las humanos y los mujeres dos deben pagamos tener- impuestos quiero decir algo. exactamente Mira, igual. Pero no es que solo- tú Claro estás que sí. subestimando Perdón, algo. perdón, no Entre solo los Kenia. 4 no podemos con Kenia. Entonces te estás metiendo en un pleito que todos vamos a perder. No es justo. Espérame, Claro te que quiero no somos aportar iguales algo. en términos, por supuesto, biológicos, no somos iguales en muchísimas cosas, pero pero debemos sí de ser iguales merecen en los mismos derechos. derechos. Claro, No, eso es claro. un error. Porque si no somos iguales,
no podemos tener los mismos derechos. Y eso si piensan Estoy y no absolutamente siguen de lo acuerdo. y no Porque siguen lo que justamente por dice eso la corriente, es que te das cuenta no que hay somos muchas iguales mujeres que niños, no- niñas. Estamos hablando Hombres de y derechos mujeres. humanos Claro. No, y la humanidad y cuando Estamos ya todavía reconociendo peor. los derechos de un los- hombre y una mujer deben ser los mismos. Claro, Eduardo, claro, ¿crees que no no? tiene Yo que tuve- ver su sexo. yo Sí. tuve Eduardo, una- y le dan a mí más me- derechos a los descendientes de africanos Ed- que a los judíos, que a los chinos, No, que a Ahí los... sí fue un error grave. Te quiero- Pero error sí, grave esa la fue una gran Constitución. discusión, una Te terrible quiero- un error larga, grave la enorme Te quiero, Es un solo error una grave. cosa, Álvaro. Eso Te es- quiero dejar una inquietud. Hay una tesis en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, no sé si es facultad o escuela, pero ahí, De escuela. sobre la importancia de considerar el sexo diferente de la mujer y del hombre para que tengan leyes diferentes. Yo tengo una Se va a maestría en la escandalizar UP, todo el mundo, tengo mención pero honorífica véanlo. en la UP y estoy Ahí absolutamente está. de acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo estoy absolutamente de acuerdo en que las ¿Lo ves? mujeres y los No, no hombres ha debemos de terminado. tener los mismos derechos. No debemos que tener. Oye, evidente ¿y no me debemos puedes de tener. citar una tesis de la UP? Porque a veces no les ponen ni la Hombre, bibliografía. oye, Por favor, oye, Eduardo, porque la verdad es que las es unidades un de buen México tema. son francamente Oye, mediocres espérame, comparadas con las de espérame. otros países que Pero mejor no no son- mencionamos. no son- Oye, no de, son de acuerdo, trabajos Eduardo, de estudio. pero es mucho más lo que yo desconozco. Mi ignorancia es enorme, pero lo que sé es eso. Seguramente, Sócrates entre lo otras dijo, cosas, entre otras cosas, perdón, debe haber otras tesis en muchos lugares, no solo de México, sino del Bueno, mundo. es otro tratando este programa, tema. pero es otro programa. a mí me Vamos me a hacer un interesa- día de los programas. Tiene que ver a con mí- el a mí género. Pero me yo estoy de interesa acuerdo cerrar que con sí eso. hay igualdad de derechos. Claro, A ver, claro. sí, Yo, Álvaro. yo me voy a regresar, yo de verdad que los respeto muchísimo, es una gran mesa, pero el tema es que se les va la onda. Este tema tiene que bajar la población. Lo que tiene que hacer el gobierno ahorita es hacer un esfuerzo monumental por comunicar cuáles son los derechos que te confiere la Constitución Claro. de la Ciudad de México, Claro. entender qué implica, Claro. qué va a hacer, cómo va a cambiar tu vida, cómo va a mejorar. Pero es Eso que se lo hay necesitan que las leyes hacer. secundarias también. Claro, pero por ejemplo, Que una casi nueva no- visión que casi de nunca justicia salen, de la ¿eh? Ciudad de México Eso es Álvaro, teórico. es Lo sé. espectacular. Está años luz adelante. Lo Porque vemos ahora, en otros ahora estados. las leyes secundarias van a depender de la muy llamada Asamblea Legislativa del Distrito Mira. Federal, que la verdad es una mugre. Entonces, Mira, ve, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues, mira, te voy a simple y decir- sencillamente el derecho al tiempo libre, o sea, tiene varias cosas que a mí en la Constitución me gusta mucho. El derecho al ocio. El derecho al ocio. Aquí el no hemos derecho a la hablado de lo salud. bueno. Sí, Realmente- tiene muchas cosas buenas y eso es lo que hay que realmente comunicar. Daniel nomás llega a hablar de lo No malo. es cierto. No, Permíteme mira, interrumpirte. ¿Qué te gustó? Quiero como- hablar de algo muy no, bueno y que como- hizo la Asamblea Y como Constitucional. sé que es Quiero muy hablar- probable que sea lo A ver, último termina, que pueda termina, decir, Álvaro. es que la Constitución se va a hacer mejor por participación de grandes juristas como ustedes. Eso lo tengo Oye, claro. no, no, Quiero no, no. hablar Pero de lo algo que sí muy es bueno. un Sí, hecho, es cierto, es lo cierto. que sí Yo no es soy un abogado, hecho es ¿eh? que ahorita ¿No eres abogado? estamos ¿Qué eres? mejor que anteayer. Nada. Claro, No, totalmente no, de acuerdo. Quiero Y hablar de sabes algo que muy eso bueno. hay que comunicarlo, eso hay que decirlo, A ver, eso hay que Álvaro, promoverlo. Álvaro. Más en un Bueno, que entorno termine, donde que solo termine. están las Aquí en la malas mesa la noticias. dirijo, no, yo no tú. Es A cierto, ver, ¿eh? termina. En un entorno en donde solo hay malas noticias, hablemos de cosas que se hicieron Buenas. bien, Claro. que además son contextuales, independiente del contexto internacional. Es México, la Ciudad de México, hicimos algo bien aquí, sin hablar de otros países y otros presidentes y otras situaciones y el tipo de cambio. Hoy aquí se hizo algo bueno y estamos mejor Y que tiene ayer. más puntos ¿Y sabes qué? positivos que Bien, negativos esta comuniquémoslo, norma. vámonos. Que enriquecen el pensamiento y el mexicanismo, que Exactamente. también ya se nos olvidó. Se nos olvidó, No estoy hablamos de de acuerdo. mexicanidad y hay mucha riqueza desde antes de los Totalmente españoles de acuerdo. en todas las Antes de los herencias que españoles no tenemos hoy. existía México, ¿eh? Sí. Kenia, Por te supuesto quiero, que te sí. quiero No decir existía dos supuesto cosas. que sí. ¿Me permites? No Te existía quiero Esa es decir otra dos discusión cosas. preciosa. No En existía primer la lugar, nación mexicana. Por supuesto que existía. yo siento que están invadiendo la competencia federal al hablar del extranjero, darle tanta acogida, protegerlo, tutelarlo, cuidarlo. Esas son competencias de la Federación y del presidente y de la Cancillería. Y de la Ya nos Secretaría de vamos, ya nos Gobernación. vamos, ya nos vamos. Pero ¿Cuánto nos queda, productora? Ya nos quedan 2 minutos, Bueno. tienes 20 segundos. Quiero destacar algo muy positivo que corriendo. hicieron con el proyecto. Qué bueno que le quitaron al proyecto la pretensión secesionista e independentista que traía. Se acabó. Se acabó la, A ver, la vas, ciudadanía Pablo, vas tú. y la reforma Ya, se constitucional. acabó, vas, Dos Pablo. observaciones sobre lo que dice Álvaro. Me parece que lo que menciona de la pluriculturalidad es más importante de lo que todos los mexicanos creemos. Esta es Sí. una ciudad de una oferta cultural enorme. Exactamente. Mi maestra de Historia de la Cultura decía que hubo una semana hace 5 años en la que aquí Bien. hubo más actos Bien. culturales que en París. Bien. Bueno, y hubo una época en que la Nueva España, la capital de Nueva España, se hablaban más idiomas La Nueva que en España cualquier era otra, México, no que en existe. cualquier otra ciudad del mundo. Sí existió.
A ver, Álvaro, para concluir. Pues mira, yo creo que es un paso ¿Cómo adelante, ves, hay que Kenia? aprenderla, hay que mejorarla y hay que comunicarla, es así de simple. Kenia, para terminar. Pues muchas gracias de verdad, Eduardo, por esta mesa. Ojalá, y como bien se ha dicho aquí, lo que se comunique sea en positivo, sobre todo porque creo que la gente está harta de ver a políticos peleándose y por primera vez en muchos años, muchos políticos que pocas veces lograban coincidir, hoy tuvieron la obligación de El hacerlo. pleito no es malo si es de altura. Claro. El pleito no es malo si es para Claro. construir. Tampoco satanicemos La el fricción pleito, es buena, Pero no la siempre. discusión. Siempre. Soy Eduardo Ruiz Gili. El lunes a las 3:30 de la tarde hora del centro. Yo estoy aquí de regreso en Fórmula. Y el sábado en Fuego Cruzado, 9 de la noche hora del centro. Adiós. Ahora.